Hablar, hacer. Vamos a hablar ahora de economía, vamos a ver cuáles son los principales puntos que nos interesan, que están marcando la realidad de nuestro país. Lo hacemos con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Y me está escuchando Alicia porque yo la veo, pero... Hola, Alicia, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, ¿y tú a mí? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, decía que vamos a hacer un poco un repaso, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, la situación económica, por supuesto. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato del IPC, se disparaba hasta el 1,3% en marzo, alcanzando el mayor nivel en casi 2 años. Alicia, no sé si me escuchas. Sí, te Bueno, escucho, perdona. sí, ¿cuáles son las previsiones que consideráis con estos datos? También el déficit público, ¿no?, que recibían, bueno, como conocíamos el dato, se dispara al 11% más o menos, es la cifra más alta desde el año 2009, consecuencia del alto gasto sanitario, pero claro, no sé cuáles son las previsiones de recuperación, porque lo cierto es que, bueno, pues el tejido empresarial no está muy boyante, por decirlo de alguna manera, y bueno, la situación sanitaria, la situación pandémica parece que se alarga. Efectivamente, desgraciadamente el dato de déficit que conocimos pues estaba ligeramente por encima de las expectativas y lógicamente para este año se produciría una ligera corrección de ese déficit público si efectivamente logramos que la recuperación económica en ese escenario central que se baraja se produzca principalmente a partir del tercer trimestre del año, ¿no? Y si nos aseguramos que podemos tener una campaña de verano, si bien no como las de los periodos de prepandemia, pero sí algo mejor que la del año pasado. En este sentido, veríamos que el déficit público se rebajaría, se situaría en torno al 6%, pero aquí el problema que surge es hasta cuánto ha podido aumentar nuestro déficit estructural, ¿no? Un déficit estructural que ya estaba en el 3% antes de que surgiera la crisis del COVID-19 y, como tú bien señalas, podría aumentar si se produce una mayor destrucción del tejido empresarial que estamos viviendo, ¿no? Y con ese deterioro tan fuerte que hemos visto en las cuentas de la Seguridad Social en un contexto en el que se va a producir progresivamente la jubilación de los baby boomers, ¿no?, a partir del 2023, y eso lógicamente pues tensiona todavía más las cuentas públicas de la Seguridad Social. Aquí en negocios, ayer no recuerdo con cuál de los entrevistados comentábamos, por ejemplo, ese paquete de ayudas, ¿no?, que se anunciaba de 11.000 millones de euros y decían, es que con eso las empresas no tienen ni para empezar. No sé cómo ves las ayudas, ¿no?, que se están, o los mecanismos que se están poniendo a disposición de los empresarios, son suficientes. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería hacer para empezar a recuperar un poco nuestra economía y volver a niveles prepandemia, cuanto menos? Yo creo que el debate sobre las ayudas es clave. En este sentido, pensamos que debería ayer el Banco de España sobre los ERTES, ¿no?, y la necesidad que tenemos ya de empezar a crear esos mecanismos de formación para que permitan que una parte de ese talento, ¿no?, que está sufriendo estas circunstancias tan dolorosas, pues pueda ir recibiendo una formación e ir progresivamente buscando empleo en otras actividades donde está surgiendo, ¿no? Y todo esto sin olvidar la necesidad que tenemos como país de hacer esas reformas estructurales que tenemos pendientes desde mucho antes de que surgiera esta pandemia, ¿no? Yo creo que con esa combinación de factores más si diseñamos con éxito los planes de recuperación, pues podemos asegurar que España efectivamente no solamente tiene una recuperación económica como todos ansiamos, sino que también esa recuperación económica sea sostenible, sólida y que permee, ¿no?, que sea lo más integradora posible. También hemos conocido ese frenazo, ¿no?, que se ha impuesto a la aprobación de los fondos europeos de recuperación por parte de Alemania. Deben ratificarlo todos los miembros de la Unión Europea y ahora mismo, bueno, pues Alemania lo tiene paralizado. ¿De qué manera puede afectarnos ese retraso?
sé si Alicia se ha quedado ahí congelada. Yo creo que sí, no creo que me esté escuchando atentamente, sino más bien que se ha congelado. Creo que ya volvemos a recuperarla. Alicia, perdona, que es que se ha congelado. Claro, te veía mirarme así como con mucha atención. Digo, Buscando el cable. Digo, no creo que esté prestando tanta atención, sino que se le ha congelado la imagen. Bueno, hablaba eso, de ese retraso, ¿no? Esa paralización otra vez en los fondos de recuperación, que parece bueno, que siempre se encuentran escollos, ¿no? Cuando parece que tenemos ahí soluciones. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la vacuna, que dices, bueno, pues ya está, ya recibimos los fondos, ya está, ya nos vacunamos todos, y no, al final siempre hay pues algún contratiempo, ¿no? Que nos encontramos en el camino. Pues efectivamente nos estamos encontrando con esos escollos, ¿no? en este camino de recuperación, en los planes de vacunación, pero previsiblemente este segundo trimestre vamos a ver que se acelera el ritmo, y no hay que olvidar que están pendientes la aprobación de algunas vacunas, ¿no? Como la de CureVac o Novavax, con independencia de lo que ocurra con la vacuna rusa en el seno de la Unión Europea. Y de la misma forma lo estamos viendo en la recepción de esos fondos de recuperación económica, que por otro lado era previsible, ¿no? Que quizás la cuantía que se habían presupuestado en los presupuestos generales del Estado pues no era demasiado realista, teniendo en cuenta que está sujeto a la aprobación no solamente de todos los planes nacionales, sino también es la primera vez que la Unión Europea lanza un mecanismo de esta forma, ¿no? Con lo cual, previsiblemente empezaremos a recibirlos en el tercer trimestre del año, lo cual podría unirse a esa senda de recuperación más fortalecida, y en un entorno en el que ya estamos viendo cómo en los países donde sí que se ha producido un elevado porcentaje de la población ya está inmunizada, pues vemos cómo progresivamente nos recuperan la normalidad, ¿no? y la actividad económica. Si bien es verdad que todavía con el sector turismo condicionado, ¿no? Pero no en clave interna, sino porque la pandemia no está controlada a nivel global y principalmente en los países receptores, ¿no? Podríamos hablar del caso de Israel, ¿no? En este sentido, o incluso de Inglaterra, ¿no? También desde el Fondo Monetario Internacional hablan de que las perspectivas globales parece que mejoran, pero que también, y cito textualmente, divergen peligrosamente, ¿no? Porque al final la recuperación no es lineal, ¿no? No es igual para todos. ¿De qué manera puede afectar esto negativamente, por ejemplo, a Europa, si Estados Unidos se recupera mucho más rápidamente que nosotros? Por ejemplo, hablo de Europa, bueno, pues porque nosotros vivimos aquí. Efectivamente, es un riesgo que cada vez crece más. Ya se vio con las previsiones de crecimiento recientemente publicadas por la OCDE. Aquí, efectivamente, la posibilidad de que Estados Unidos crezca a mayor ritmo, ¿no? Incluso por encima de lo que ha estimado el FMI, ¿no? Podría alcanzar un ritmo de crecimiento del 7%, en un contexto en el que previsiblemente Joe Biden también saque un nuevo plan de estímulos fiscales en este sentido, en diseño de nuevas infraestructuras, ¿no? De desarrollo, despliegue de infraestructuras. Y China, que seguiría siendo liderando ese crecimiento también, junto con la India, ¿no? Que también mejora sensiblemente sus expectativas, y cómo Europa se retrasa. Pero yo aquí quiero ser optimista. Es verdad que el crecimiento este año va a ser más anémico, pero también vamos a ver que nuestra senda de recuperación puede ser mucho más estable en 2022 respecto a estos dos países que hemos citado. Y también no debemos olvidar que desconocemos cuál es el impacto positivo que puede generar el plan de recuperación, y que Europa va a seguir manteniendo una fortaleza, ¿no? Que es su posición en el comercio internacional, con ese superávit que va a seguir manteniendo a medio plazo, ¿no? En 2025, cuando en realidad en Estados Unidos, en contraposición, pues vemos cómo sigue deteriorándose no solamente su situación presupuestaria, ¿no? Sino que también mantiene esos elevados déficits por balanza, por cuenta corriente. Y en China tenemos también pues algunos riesgos, ¿no? Asociados, como es ese elevado endeudamiento empresarial que afronta la potencia asiática, ¿no? Con lo cual yo a corto plazo es cierto
pero a medio plazo yo soy optimista con el papel que puede jugar Europa en esta senda de recuperación global y también en este nuevo posicionamiento geopolítico que se está produciendo a raíz de la crisis del COVID-19, que se está acelerando, ¿no? Con esa divergencia de posiciones frente a China, ¿no? Donde hemos visto que Estados Unidos acerca posiciones a la Unión Europea buscándolo como un nuevo aliado, no solamente comercial, sino en términos geopolíticos. Alicia, por último, el otro día leía un informe, discúlpame porque no recuerdo cuál era exactamente, pero sí que bueno, estaban detrás grandes economistas, incluso premios Nobel, que hablaban de esta recuperación desigual. Nosotros no estamos centrándonos mucho, hablamos mucho de Estados Unidos, de China y de Europa, pero es que hay un montón de países, ¿no? Países en vías de desarrollo, países incluso del tercer mundo, y apuntaban estos economistas a que si no se ayudaba a estos países, si solo cada país o cada región miraba por sí mismo, al final no saldríamos nunca, ¿no? Porque aquí o salimos todos juntos o nos vamos a encontrar con problemas en un futuro. No sé qué piensas tú sobre esta situación, ¿no? Estamos mirando mucho, pues eso, a Occidente, también a China, ¿no? Y a los grandes países, a las grandes potencias, pero nos estamos olvidando o dejando por el camino esos otros países que también son necesarios para que la recuperación sea global. No, absolutamente compartida esa visión. Como decías, esto es una crisis compartida en la que es necesario la cooperación, no solamente en clave nacional, buscando consensos, colaboración público-privada. Lo hemos hecho desde Europa, ¿no? Con ese plan de recuperación, y también lo tenemos que hacer a escala global. Y efectivamente, yo creo que y también creo que se verá, ¿no? A medida que se vaya acelerando la producción de vacunas, aumentando la capacidad productiva, mejorando los problemas logísticos y contemos con más vacunas, pues esas vacunas llegarán al resto de economías emergentes y en desarrollo. Y también porque aquí hay una clave geopolítica también muy importante, porque también en Estados Unidos, junto a sus socios de la región Asia-Pacífico, ha surgido una voluntad también de desarrollar un plan de vacunación que haga de contrapeso a los intereses de la potencia asiática de China, ¿no? Y en cualquier caso es necesario que se controle la crisis sanitaria a nivel global, no solamente en términos económicos, ¿no? Para recuperar un sector clave como es el transporte de pasajeros, el turismo o que se normalicen las cadenas de valor, sino también desde el punto de vista social, si cabe mucho más importante, porque podemos ver que estos países acaban con un deterioro social muy importante y con regímenes políticos dictatoriales o con gobiernos populistas, y creo que es algo que deberíamos de evitar a toda costa, porque ya hemos visto a lo largo de la historia que traen este tipo de regímenes políticos o de situaciones socioeconómicas, ¿no? Con lo cual, absolutamente de acuerdo que debemos de conseguir que esta década que hemos comenzado sea una década de prosperidad en el que siga produciéndose ese crecimiento económico global donde veíamos que disminuía la pobreza extrema, y también en el que se vayan diluyendo esos sistemas políticos de carácter totalitario y que no garantizan la estabilidad geopolítica tampoco a nivel global. Bueno, pues esperemos que encontremos el camino, ¿no? Para salir todos juntos de esta crisis, porque o salimos todos o no sale ninguno. Esto es lo que apuntaban estos economistas, y creo que es un poco también bueno, la visión que tienes tú, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros, un placer Saludos como siempre. Muchísimas gracias y buen día. y buen día, gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida